Hola mi gente, esto que tengo aquí es un ventilador de techo y hoy aprenderán a cómo fijarlo aun cuando se les rompen las orejitas de la caja octagonal eléctrica. Sí, esta cajita donde se sujetan los focos y las lámparas de techo. Pues resulta que ayer estaba instalando el ventilador de techo. Todo muy bien hasta que llegó el momento que teníamos que fijar el ventilador en el techo, que había que ponerle unos tornillitos por este agujerito y tenían que engranar en estas orejitas. Pues cuando estaba apretando el tornillo hizo que se partiera esta orejita. Y es que hay muchas ocasiones que estas orejitas, debido a la humedad del techo, empiezan a oxidarse. Y fíjense, aquí está una y aquí la otra. Miren cómo se partió de tan solo apretar el tornillo. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque imagínense que ya el ventilador hubiera estado puesto aquí y con la vibración del mismo ventilador, con el paso del tiempo, ¡boom!, el ventilador le hubiera caído en la cabeza a alguien. Así que tengan siempre en cuenta que estas orejitas no estén oxidadas ni estén dañadas y que estén en un buen estado físico. Ahora voy a explicarle de qué forma vamos a instalar este ventilador. Vamos a tener que necesitar estos tornillitos expansionadores, que son con los que vamos a fijar nuestra base del ventilador en el techo de una forma más segura. Vamos a necesitar grandelas y tuercas. Entonces cogemos el cuadrante de la base del ventilador y lo ponemos en el techo para marcar con un lápiz cada uno de sus agujeros. Ya lo tenemos marcado. Ahora tengan en cuenta cuando hagan los agujeros hacerlo en forma de cruz para que quede seguro. Ahora cogemos taladro, guante, barrena y apretamos. Y después de abrir los agujeros en el techo, vamos a poner el tornillo expansionador. Y les tengo que contar algo que me pasó para que a ustedes no les pase, porque en este canal somos bien sinceros y el objetivo es ayudar. Pues resulta que cuando estábamos introduciendo el tornillo expansionador, se partió toda esta parte del cemento. Y como pueden ver, de nada valió el agujero. Pues parece que como estaba muy pegado al centro ya se abrió. Y no había otra forma porque ustedes vieron que la base del ventilador ya no daba para más, ni para acá ni para acá. Solamente ese era el límite máximo. La verdad, esto que pasó, más que otra cosa, yo creo que fue porque el tornillo expansionador estaba más gordito y además estaba muy pegado al orificio. Y como a la dueña al final le gustó tener el ventilador en este espacio de acá, bueno, se lo instalé aquí. Y les voy a explicar finalmente cómo fue que lo logramos instalar para que quedara fuerte y seguro. Y como ya venía con la experiencia de que al otro zócalo octagonal se le había roto la orejita, cuando vine a este zócalo del lado de acá, tuve mucho más cuidado. Esta vez busqué un tornillo mucho más fuerte, pero a la misma vez más finitico y que no le hiciera tanta fuerza cuando estuviera apretando para que no se partieran las paticas. De igual forma hice con el tornillo del lado de acá, que es este que pueden ver del lado de aquí. Este y este son los dos tornillitos que engancharon en las orejas. Ahora, en el lado de acá ya no usé este expansionador, que en verdad es el que viene de fábrica con este ventilador, sino que utilicé estos expansionadores que son plásticos y al mismo tiempo son fuertes. La verdad, no porque sean plásticos son malitos, lo que son más finiticos. Así que tuve que de igual forma abrir un agujero en el techo, pero con una barrena mucho más finitica para evitar que se nos volviera a romper. Y con mucho cuidado traté de abrir el agujero hacia este sentido, así, ya no tan recto, sino hacia aquí. Y del lado de acá igual hice en este segundo que pueden ver acá, ¿ves? Hice el agujero hacia acá. Es este que pueden notar aquí para que sepan bien. Este fue el segundo refuerzo que hice con un expansionador. Y este de aquí afuera es el otro seguro y refuerzo con otro expansionador. Y si nos fijamos detenidamente, hemos puesto estos dos expansionadores de refuerzo en la pared en forma de cruz para que tengan mejor agarre. Vamos entonces ya a cerrar el ventilador. Listo. Ya la vez que quedó así, revisamos que no haya ningún cable que esté apretado. Y esto pega por imantación. Ahora sí, vamos a probar el ventilador. Este tipo de ventilador funciona con un control, así que vamos a encenderlo. Vamos a ponerle la segunda velocidad. Y aquí lo vemos funcionando. Bueno, y finalmente el cliente quedó súper complacido. Y además le gustó mucho más la ubicación en la cual pusimos el ventilador, que se ve mucho mejor, la verdad. Tengan cuidado con esas orejitas del hexagonal eléctrico o de la caja de corriente, para que les quede bien seguro lo que estén aguantando. Mi consejo finalmente es que siempre le pongan un refuerzo de tornillo o expansionadores en su ventilador de techo, para que el ventilador de repente no se les caiga un día del suelo al piso. Y si te preguntaste qué vamos a hacer en este agujero para cerrarlo, no te puedes perder el video que te vamos a dejar aquí, porque aquí voy a poner esta lámpara de 3 intensidades de luces y te voy a explicar cómo ponerla paso a paso. Así que nos vemos para allá para dejar esta sala bien bonita. Dios te bendiga.